Son muchos los frutos que obtenemos cuando nos identificamos con un personaje. Por eso está la técnica de interpretación desde los personajes. Sabemos qué hacen, qué dicen, qué piensan los que intervienen en los pasajes bíblicos. Al hacerlo, nosotros mismos nos damos cuenta cómo actuamos y es posible que copiemos las actitudes de Jesús. Hoy vamos a ocuparnos del texto de Lucas, en el capítulo 10, versículos 29 al 37, el buen samaritano. Pero este evangelio en particular tiene un contexto que es importante que también nos fijemos en él, para que comprendamos hacia dónde nos está dirigiendo esta palabra. En el pasaje anterior del buen samaritano, un maestro de la ley se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le devuelve la pregunta: ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué lees? El leguista le contesta: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le contesta: haz esto y vivirás. Pero no es suficiente para poner a prueba a Jesús, y entonces el leguista aumenta. Y entonces, ¿quién es mi prójimo? Ahí es donde empieza la parábola del buen samaritano. Y Jesús empieza a contar esta parábola. Un hombre está en la carretera que de Jerusalén está bajando hacia Jericó. Este hombre está malherido, al borde de la carretera, me imagino, y pasa un sacerdote y sigue de largo. Pasa un levita y sigue de largo. Y luego pasa un samaritano y interviene. Es el samaritano, ese personaje que para todos había sido odiado, había sido excluido, y es él el que se acerca, el buen samaritano, el que se acerca a su prójimo y lo auxilia. Lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada. Todos son acciones. Luego al hospedero le da 2 denarios y le dice: por favor, cuídalo. Cuando vuelva, si te debo más, yo te lo devuelvo. Jesús le pregunta: ¿quién se portó como el prójimo? Él le dice: el samaritano. Y Jesús le contesta: ve tú y haz lo mismo. Le estaba preguntando el maestro de la ley por la vida. Estamos hablando de la vida misma, comprometer la vida. ¿Qué para nosotros es importante, es trascendente, nos da vida, nos da alegría, nos hace tener sueños de nuevo? Portarnos como el prójimo para los demás. Porque a veces nosotros creemos que el prójimo solamente es el que está caído. No soy yo el que soy el prójimo para esa persona. Me llamaba mucho la atención intentar ponerme en el lugar de uno solo de ellos, pero llegaba a la conclusión de que en diferentes momentos de mi vida he estado en los 3 personajes. Inicialmente, cuando he sido esa persona golpeada, herido, no solo físicamente, espiritualmente, en tantos momentos de la vida que me he sentido decaído, agobiado. En otros muchos momentos, cuando veo a esa persona herida, que necesita ayuda, y simplemente paso derecho, si acaso lo miro, pero sin prestarle la suficiente atención o importancia. No lo veo necesario, me enfoco únicamente en mis cosas. Pero en otros momentos debo aceptar que también he sido ese buen samaritano, aunque a veces me falte bastante. A veces he sido esa persona que busca tender la mano, que busca ayudar y casi que llevar entre sus brazos a esa persona que lo está necesitando, a esa persona que está presentando esos problemas, pero me falta aún mucho. Por eso, queriéndome quedar solo con uno, debo aceptar que en la mayoría de momentos de mi vida he sido esa persona golpeada. Pero me identifico con esto
también porque he tenido la posibilidad de ver cuando me dan la mano. Me sorprende es que muchas veces esto se presenta de las personas que menos pensamos, que menos creemos. A veces tenemos toda nuestra confianza depositada en decir que esta persona siempre nos va a ayudar, siempre nos va a tender la mano, pero en los momentos difíciles no termina siendo así. Cuando no vemos salida, cuando simplemente estaba ahí tirado, miro hacia arriba y sorprende mucho cuando veo que la gente simplemente pasa y pasa y pasa. A veces unos quizás me miran, sonríen, de pronto una palmadita en la espalda, una pequeña palabra de aliento, pero no trasciende de ahí. Pero sí he tenido esa persona que me ha tendido la mano, que me ha ayudado, que me ha levantado. Pero lo más importante de esto ha sido que eso se convierte en una motivación para querer hacer lo mismo, para querer ayudar al otro, para querer levantarlo, darle la mano y seguir con él, queriendo adoptar principalmente la posición de esa persona que ayuda, de ese buen samaritano que da la mano y sin importar quién sea, sin mirar su condición social, su raza, su color, lo está ayudando. En esa posición me quisiera quedar, porque muchas veces desde que he sido esa persona que está ahí tirada, que está golpeada, espero eso, espero que me brinden esa mano. Únicamente la actitud que tomo es buscar ayuda, muchas veces sin saber de qué, de quién, cómo, pero buscar una salida diferente, levantarme del lugar en el que estoy. Por eso agradezco a Dios porque en muchos momentos de mi vida ha sido así. La vida eterna tiene que ver con la felicidad completa, con la vida plena. Y entonces está relacionado con ¿qué? Con el amor a Dios, con todo lo que nosotros somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. En Mateo, en el capítulo 22, versículo 39, habla de que los dos mandamientos son semejantes. Pero Jesús insiste en un tema que luego repite Pablo en Romanos, en el capítulo 13, versículo 9, en Gálatas 5, versículo 14, y es que son uno solo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es un solo mandamiento, porque Jesús dice, en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas, el amor. Y precisamente, ¿cómo es que Jesús pone el ejemplo con el buen samaritano? Es increíble porque el buen samaritano, pues no tenían, de los samaritanos no tenía muy buen concepto. Incluso a Jesús lo señalan como un samaritano para hablar mal de él. Es como un samaritano. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran odiados, pero nosotros estamos poniendo el énfasis en cómo es la persona o cómo se comporta. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Y la pregunta de Jesús es más llamativa todavía. O sea, ¿qué hace Jesús? ¿Qué pregunta? ¿Quién se portó como el prójimo? Y al leguista no queda sino decir, el buen samaritano. El próximo, el cercano, el que se acerca. Me sorprende mucho de este personaje que está golpeado, este que se encuentra tirado en el suelo, que no dice nada, en ningún momento está pidiendo ayuda, en ningún momento está pidiendo auxilio. Simplemente este buen samaritano llega y lo ayuda, le tiende su brazo, lo levanta. Y digo que me sorprende porque muchas veces estamos esperando ayudar a alguien, pero esperando que nos pida ayuda. Creemos que esa persona se va a acercar a nosotros con el letrero de SOS, que nos va a decir que nos necesita, cuando no es así. Esa persona simplemente está en silencio, con sus gestos, con su sola mirada. Ya deberíamos saber que necesita ayuda. Y en eso es que nos tenemos que enfocar. Como si fuera poco, este buen samaritano tampoco dice nada. Tampoco le pregunta si necesita algo.
tampoco se acerca a él a decirle, ¿quieres que te ayude? No, él simplemente va y le tiende su brazo, él simplemente va y lo levanta, porque sabe que esa persona que está ahí tirada, porque sabe que ese hermano suyo, que está ahí golpeado, sin pedirlo, está esperando que alguien le tienda su mano. Me parece muy importante enfocarnos en eso. Muchísimas veces debemos tener presente que esas otras personas no nos van a pedir ayuda, no se van a acercar a extendernos la mano, no van a estar ahí pendientes de decir quién me va a ayudar, pero qué bueno que desde nuestro propio crecimiento, de nuestra propia voluntad, podamos acercarnos a brindarle la mano a esa persona que lo necesita, así no lo esté pidiendo directamente. En eso es lo que nos tenemos que enfocar, en eso es lo que tenemos que trascender, porque definitivamente debemos procurar levantar a esa persona sin siquiera esperar que lo esté pidiendo, porque muchas veces ese que se encuentra tan callado, sin decir nada, es el que más está necesitando en ese momento que le demos la mano. ¿Qué dice Jesús? Es importante que nos fijemos cómo Jesús despierta la respuesta que está pidiendo este maestro de la ley. ¿Cuántas veces nos pregunta a nosotros? Nosotros le preguntamos a él y él nos pregunta a nosotros, nos devuelve la pregunta. Porque las preguntas abren la conciencia, abren a la realidad, despiertan a la realidad. Él le estaba preguntando a Jesús, queriéndolo hacer caer. Y Jesús devuelve la pregunta queriendo que él despierte al amor. No tiene por qué hacerlo caer, no tiene por qué hacerlo quedar mal al maestro de la ley. Pero a veces nos volvemos tan obtusos con todo lo que tiene que ver con lo legal que no vemos más allá de lo evidente, o a veces no vemos lo que es evidente. Lo que nos está mostrando Lucas en esta segunda parte de su evangelio es lo que evidentemente se tiene que ver. ¿Quién es Jesús? ¿Qué rostro está mostrando? Está mostrando el rostro del Padre, que todo lo que tiene que ver con el amor, Él lo muestra. El pasaje que sigue después de este es el de Marta y María, cuando María se sienta a escuchar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué estás escuchando a partir de esta interpretación? ¿Qué personaje eres tú? ¿Eres el buen samaritano? ¿Eres Jesús? ¿El que se entrega por todos? ¿El que es el prójimo para el otro? ¿El sacerdote, el levita que no hace nada? ¿O el maestro de la ley que solo pregunta y está mirando desde la barrera, pero no se involucra? ¿Qué personaje eres tú? El sentir desde esa persona que se encuentra en el suelo es diverso. A veces ni sabemos que estamos heridos y golpeados. A veces nos creemos bien, pero no nos damos cuenta de lo vacíos que estamos. O a veces negamos ese dolor. De cierta forma lo ocultamos hacia los demás, porque nos da miedo que las demás personas se enteren que algo nos está doliendo, que nuestro corazón está herido. De cierta forma buscamos como esa perfección hacia los demás. Si por fuera estamos bien, no nos importa que por dentro estemos destrozados. Nos negamos a esa ayuda. Pero qué gratificante es cuando nos levantan. Qué gratificante es cuando nos dejamos de mentir a nosotros mismos. Porque si estamos mal, si tenemos ese dolor que adentro nos está agobiando. Tal vez en algún momento a todos nos ha pasado. Tal vez a todos nos han dado la mano. Tal vez a todos nos han levantado. Y esa sensación es inexplicable. El agradecimiento debe ser total. Y el sentir desde esa persona que está ayudando definitivamente se convierte en algo inconmensurable. Esa sensación jamás se olvidará, porque la persona que aprende a hacerlo de corazón y que se entrega de verdad al otro, sin esperar nada a cambio, encuentra un sentimiento inefable en su corazón. Definitivamente eso que no se puede comparar con nada, definitivamente va a ser eso lo cual jamás vamos a olvidar.
Todo radica principalmente en aceptar. Primero, tener siempre presente ese momento donde nos ayudaron y ese momento que nos tendieron la mano. Tener presente esa sensación. Pero luego enfocarnos en eso. Que no necesitamos que nos pidan ayuda. Que no debemos estar esperando que alguien nos extienda su mano para decir, ven, ayúdame a subir, ayúdame a levantarme. No. De corazón nos deben hacer. De corazón nos debemos entregar al otro. Qué alegría más grande que sentir el corazón del otro cuando creíamos que no tenía nada que ofrecernos, ni nada que entregarnos, y lo estamos haciendo todo. Simplemente en esos momentos, sin esperar quién sea, su condición, su clase, el tipo de problema que tenga, poder ayudar. ¿Por qué no intentar ser siempre ese buen samaritano? Cuando Jesús nos habla del prójimo, no necesariamente es esa otra persona. El prójimo somos nosotros, buscando ayudar. Y si muchas veces no lo podemos hacer directamente, al menos encargar esa persona en el otro que lo pueda ayudar, pero sin olvidarnos de él, sin dejar de extender el brazo, sin dejar de abrazar. Y muchas veces lo que no podamos hacer directamente o físicamente, sin dejar de orar por esa persona. Porque esa oración va a ser la ayuda más grande, puede ser la fuerza más grande y el arma más grande para esa persona que está llevando esa batalla, muchas veces interna y muchas veces con ella misma. Pongámonos en el lugar de todos los personajes y intentemos pensar como ellos. ¿Qué podrá pensar el levita y el sacerdote cuando ven a un hombre tirado en la calle y pasan de largo? Es posible, porque hasta yo misma lo he hecho, que pensemos que esa persona nos va a atracar a nosotros, que se está haciendo el enfermo, que es peligroso acercarnos a él, y entonces simplemente pasamos de largo. Otro lo ayudará, no es necesario que yo pare. Se nos vienen tantas cosas a la cabeza y pasamos de largo. ¿Qué tal que fuera una persona muy allegada a nosotros y no nos dimos cuenta que estaba en esa situación? Si fuera alguien cercano, sí nos acercamos. Si fuera alguien familiar, sí, entonces actuamos. Pensemos como el buen samaritano, que yo pienso que no pensó, porque si hubiera pensado, tal vez le hubiera pasado lo mismo que el sacerdote y el levita. Él simplemente se volcó a ayudar. Me pregunto si este buen samaritano alguna vez en la vida alguien le ayudó de esa manera, con tanto amor, con tanto desprendimiento de sí mismo, el que es amado y que alguien interviene a su favor es capaz de entregarse de esa manera. Solo quien se siente salvado es capaz de actuar por el otro, porque a veces nos sentimos tan merecedores de tanto amor de Dios que nos volvemos así, indiferentes. Pero lleguemos a una conclusión a partir de este pasaje. Este pasaje para nosotros tiene que iluminarnos el corazón para tener vida eterna. Recuerden que eso fue lo primero que dijimos. Eso fue lo primero que preguntó el maestro de la ley. Para tener vida eterna, ¿qué debo hacer? Para tener vida eterna, vida plena, felicidad, alegría en tu vida, tú debes portarte como este buen samaritano. Nosotros debemos portarnos de esa manera. Yo les decía que solamente quien es amado demasiado es capaz de entregarse. Cuando a uno lo ayudan, uno siente que es no su deber, no lo encerremos en reglas otra vez, no, sino es como su respuesta, su capacidad de respuesta se vuelve mucho más ágil. ¿Por qué? Porque alguien lo hizo por mí. Entonces somos capaces de darnos cuenta quién necesita ayuda. Es como si de pronto pudiéramos ver
las situaciones en las que están los otros. Y no solamente verlas como si fuera una película, sino que nosotros nos volvemos protagonistas de esas películas. Somos los que actuamos, los que hacemos por el otro. ¿Y por qué? Porque te sentiste amado. Si en algún momento nos hemos sentido amados por Dios, es imposible que nosotros no le sirvamos. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que pretende que nos enamoremos de las Sagradas Escrituras, que la leamos y como este maestro de la ley seamos capaces de comprenderlas y actuar según ellas.